era alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Por qué le alabamos? Porque Dios es grande. Dios es grande. Amén. Amén. Usted y yo le alabamos porque Dios es grande. Alguien dijo, miren, si nosotros mostráramos gratitud continuamente y alabanza a Dios, no tendría duda, porque la duda es lo contrario a la fe, de pedirle cualquier cosa a Dios, sea la circunstancia cualquiera que le tocara vivir. Hay una situación difícil que está pasando en la familia y a veces lo podemos ver como algo imposible. ¿Por qué? Porque no hemos cultivado un espíritu de gratitud y de alabanza al Señor. Pero cuando usted le dice gracias, Señor, cuando usted le dice, Señor, cuán grande eres, usted está expresando del Dios en quien cree y a quien tiene. Amén. Y cuando usted está en medio de una necesidad, le va a ser tan sencillo y tan fácil recurrir a Él y de creer y de confiar en Él. Por eso es importante cultivar esa actitud de gratitud y de alabanza en nuestra vida. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Eso quiere decir que nosotros debemos de alabarle, pero hasta no dejar de hacerlo. Amén. Amén. Vamos a considerar algunos otros pasajes. En el Salmo 100, 100, 4 y 5, dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias. Ahí están los pasos justamente. Por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre, porque y ahí en el 5 nos dice la razón por la que debemos de alabarle. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Cómo debemos de entrar a la presencia de Dios? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Y le alabamos ¿por qué? Porque Él es grande. No, le damos gracias porque Él es bueno. Pero le alabamos por su grandeza. Amén. No confundamos. Así es que cuando entramos a la presencia del Señor, Él nos dice, Él nos pide gratitud. Y cuando usted empieza a darle gracias, como que el Señor le abriese la puerta. Amén. Sí, eso que parece algo que, no sé, ¿cómo les puedo decir? Algo tan sencillo, simple, es una gran realidad. Experiméntelo. Las personas que entran a la presencia de Dios con gratitud es a quienes se les abre las puertas. Por sus atrios con alabanza. Pueden ser expresiones de voz con palabras o pueden ser con cánticos. Y hay preciosos cánticos, hay preciosas alabanzas, ¿verdad? Que hablan de ¿qué? Hablan de la grandeza de Dios. Amén. Miren, en Isaías capítulo 60, versículo 18, nos describe el profeta Isaías acerca de la ciudad futura,
donde nosotros vamos a habitar. Dice de ella, nunca más se hablará de violencia en tu tierra, ni de destrucción o quebrantamiento en tu territorio, sino que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas alabanza. Hablamos de la ciudad, de esa futura ciudad de Dios, de Jerusalén, ¿no? Donde uno va a estar, donde uno va a morar. La pregunta es cómo se entra a ella. Se entra por la puerta, ¿verdad? A todo lugar tiene un acceso y es la puerta. Usted ingresó a este lugar donde celebramos culto al Señor y lo hizo por una puerta. No lo hizo por los muros. Y cuando nosotros vamos a ingresar a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros, dice, y a tus puertas le llama alabanza. Entramos a la ciudad de Dios, a la presencia de Dios, con gratitud y alabanza. ¿Se imagina usted lo que le espera cuando así lo hace? Y en las páginas de la Biblia tenemos ejemplos bien claros que nos muestran cuán poderosa es la alabanza. En el Salmos 22:3 dice la palabra de Dios, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esta expresión, tú habitas, en algunas versiones lo encontramos, tú que estás sentado entre las alabanzas de Israel. Por eso es que cuando el pueblo de Dios, nosotros como iglesia, le alabamos, no le alabamos meramente porque es parte de la liturgia o del culto que se hace. No, sino que debemos de ser conscientes que le alabamos, le cantamos a Dios. ¿Por qué? Por su grandeza, por su poder. Amén. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿qué dice el Señor? Él habita entre las alabanzas de Israel. Él habita en las alabanzas de su pueblo. De otra manera, cuando el pueblo de Dios le alaba, es como que le preparase un trono para que Dios se siente ahí en el trono. Esa es la idea que debemos de tener y esa idea nos transmite el texto, la palabra. Porque no les estoy diciendo que en otras versiones esa palabra habitas significa el estar sentado. ¿Quién está sentado? Dice, tú eres santo. Tú que estás sentado entre las alabanzas de tu pueblo. Cuando le alabas, estás preparándole un trono para que el Señor se siente en su trono. ¿No es esto precioso? ¿No es eso algo sorprendente? Tú estás reconociéndole, diciéndole, Señor, tú eres grande. Tú eres lo máximo, tú eres poderoso. Y cuando tú lo haces, tu ser, tu espíritu, es más propenso a creer y a confiar plenamente en Dios. Amén. Amén. Por eso es que ¿cómo viene la fe a nuestra vida? Por el oír de la palabra de Dios. Y al declarar en alabanza la palabra de Dios, le estamos dando lugar a que Él se siente
en el trono. Amén. Amén. La alabanza atrae la bendición de Dios. Salmo 106, versículo 47. Dice: sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Este salmo no nos transmite la idea de que recién cuando Dios hace algo por nosotros le alabamos. No, sino que le alabamos porque sabemos que Dios va a hacer algo. Es decir, nos anticipamos al obrar de Dios con nuestra alabanza. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando Josué tenía que conquistar Jericó? ¿Cuál fue la forma en que esos muros se vinieron abajo? La alabanza a Dios. Dios le dijo: den tantas vueltas, y en el último terminen dando alabanzas a Dios, toquen, hagan sonar trompeta. La experiencia que tuvo el profeta Eliseo, ¿no? Cuando en el tiempo de rey Acab, si no me equivoco, el enemigo no sabía cómo Israel sabía lo que iban a hacer ellos. Hay alguien hay algún infiltrado aquí entre nosotros, que lo que acordamos aquí, planeamos aquí, va y se lo dice. No, le dicen, hay un profeta de Dios entre ellos. Y le dicen: Señor, lo que tú acuerdas con tus generales, Él se lo sabe. Y en una oportunidad, el ejército enemigo fue a la casa de Eliseo a sitiarlo. Y su criado se da cuenta de ese peligro. Y va hacia su amo, hacia Eliseo, y le dice: Señor, estamos rodeados. El ejército enemigo está afuera. ¿No? Y hay un profeta entre ellos, un levita, que les manda y le dice que hagan esto. Dios les habló y le dijo: Dios les va a dar al enemigo en sus manos, lo va a poner en sus manos sin que ustedes peleen. Solamente van a cantar, van a alabar al Señor. Y el rey le dijo: escuchen lo que va a decir el profeta y háganle caso, porque tiene una palabra de Dios para ustedes. Y así se hizo. Israel tuvo victoria a través de la alabanza. Amén. Hay poder en la alabanza que nosotros le damos al Señor. En el Salmo 130, versículo 11 y 12, dice: has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Por qué alguien como David, por ejemplo, puede decir estas palabras? Has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Porque él había tenido la experiencia de la intervención de Dios. ¿Ah? Dios lo había librado de sus enemigos. Amén.
has cambiado mi lamento en baile. Las situaciones que nos acontecen a menudo no es porque Dios sea malo. Acostumbro decir esto a las personas que a veces están afligidas por algún motivo. Dios es siempre bueno. Y lo que te está ocurriendo no es porque Dios te quiere castigar o te quiera mostrar que Él es malo, sino todo lo contrario. Dios quiere mostrar su bondad en medio de estas circunstancias. Si estás enfermo, Él quiere traer sanidad a tu cuerpo. Si estás con algún problema, Él quiere traer una solución a tu problema. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Eso hizo con David. Y por eso es que él se deleitaba en Dios. De tal manera que aún su propia mujer lo llegó a criticar. Amén. Lo llegó a criticar por la forma, de repente hasta extravagante, como él alababa a Dios. Y eso fue sorprendente, como David lo hacía delante de Dios, porque él había tenido la experiencia. Yo me sorprendí antes cómo hay hermanos que alaban al Señor con tanto regocijo, con tanta soltura, se deleitan alabándole al Señor. Y un poco por ahí me entero que él fue un drogadicto, que él tuvo de repente una vida con una enfermedad incurable, que él de repente tenía un matrimonio que estaba a punto del divorcio, pero conoció a Cristo y el poder de Dios lo sanó, le libertó de la esclavitud de las drogas, restauró a su familia, y uno llega a comprender por qué esa persona se deleita, lo alaba así al Señor. Amén. Amén. Podemos entender por qué. Y por qué nosotros también debemos de alabarle. Porque no es asunto simplemente, conmigo no ha pasado nada de eso. Ha pasado más que eso. Jesús ha dado su vida por cada uno de nosotros. Leí un pasaje que decía que Él se hizo maldición por nosotros. Nosotros éramos malditos por causa del pecado. Pero Él llevó toda esa maldición en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos bendición. Amén. Y ahora nosotros podemos vivir y andar en bendición. Amén. Y eso es un motivo para darle gracias y alabanza al Señor. Amén. Le alabamos por la grandeza de Dios. El Salmos 16:9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente. ¿Quién alaba al Señor y se goza su alma? Dice: mi carne también descansará confiadamente. Uno puede estar confiado y tranquilo y en paz cuando alaba al Señor. Amén. Porque la alabanza que usted le expresa al Señor muestra su poder, hace mención de su grandeza, y usted alimenta su mente y su corazón de ello. Amén. La palabra de Dios dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Mayor es el que está en mí que
que está afuera. Y esas expresiones pueden ser motivo de nuestra alabanza al Señor, porque muestran que su grandeza y su poder en nuestra vida. Y al declararlas con nuestros labios, traen fe, confianza, seguridad a nuestra vida. Isaías 61:3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pensemos en esta expresión: manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El propósito de Dios para nosotros no es que vivamos en angustia, en aflicción, en problemas, en preocupación, en desespero. No. Dios dijo a través del Evangelio de Juan: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que su pueblo, su iglesia, sus hijos, cada uno de nosotros, nos ciñamos del manto de alegría. ¿Alegría por qué? Porque Dios es bueno, porque tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, dice su palabra, en amor, en misericordia, en vez de un espíritu angustiado. El que no tiene a Dios tiene mucha razón de vivir angustiado y desesperado de repente. Pero usted y yo que conocemos a Dios, debemos de ceñirnos de ese manto de alegría. Y usted le va a alabar a Dios porque está alegre, porque está gozoso. Amén. ¿Por qué, decía hace un momento, ese individuo baila, danza delante del Señor? Porque ha sido libre, porque su hogar ha sido restaurado, porque de una enfermedad incurable de repente Dios lo ha sanado. Está ceñido de ese manto de alegría. Un cristiano no debe ser negativo. Un cristiano no debe ser pesimista. En el pesimismo y el negativismo no hay fe. Y la Biblia dice que nosotros somos hombres y mujeres de fe. Creemos en lo que su palabra nos dice. Amén. En lo que Dios ha dicho en su palabra. Y su palabra nunca dice que no hay solución para algo. Perdón, que no hay solución para algo negativo. No. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios no hay nada que sea imposible. Dios tiene todas las respuestas y solamente Él tiene solución para todo. Alguien dijo: no, pero la muerte, si Él es la vida, si Él es la vida, aún la muerte tiene solución para Él. No hay nada que no tenga solución para Él. Amén. Vamos a seguir leyendo algunos pasajes. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y esta palabra sacrificio de alabanza creo que está bien ahí puesto.
Porque la alabanza es un sacrificio. No es fácil alabarle al Señor. No es sencillo alabarle al Señor. Porque a menudo nosotros, los seres humanos, somos más propensos a enfocarnos en la situación que vivimos, ¿no? En lo que nos está pasando. Pero la alabanza es un asunto de sacrificio y de fe. Amén. Y cuando usted empieza a hacerlo, aún en la situación más difícil, créame que usted va a salir victorioso. Si entró de rodillas, caído de repente, doblegado por los problemas y las circunstancias de la vida, usted va a salir en pie. ¿Ah? Porque eso es lo que dice su palabra. Recuerden cuando meditábamos el de estar en la casa de Dios. ¿Qué hace el Señor? Cuando usted decide estar en la casa de Dios, busca estar en la casa de Dios, lo pondrá en alto. ¿Ah? Lo pondrá en alto, dice el salmista David. Así es que la alabanza es un aspecto fundamental en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Las alabanzas preparan el camino para que Dios sea exaltado, sea glorificado. Vemos un salmo, el Salmo 50. El Salmo 50, versículo 23. A ver, dice así la palabra de Dios. El que ofrece sacrificio de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. El que ofrece sacrificio de alabanza me honrará. Es decir, que cuando nosotros le alabamos, estamos honrando. Honrar significa reconocer, ¿verdad? Reconocer, ¿qué reconocemos? Que Dios es todopoderoso, que Él es grande. Y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Eso significa que cuando usted alaba al Señor, Él se va a mostrar a usted. Él va a responderle a usted. Él va a manifestarse a usted. Amén. Un ejemplo es la experiencia de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 9 y 10, a ver si vemos. Y también Hechos capítulo 16, versículo 25. Para hacer mención de lo que ocurre en ambas circunstancias. Hechos capítulo 16, versículo 25. En la primera situación, en Jonás fue tragado por un pez y él dentro de ese pez comienza a orar, ¿verdad? No sucede nada hasta que él comienza a alabar a Dios. Cuando usted le alaba, va a haber respuesta de Dios para su vida. Hechos 16 y 25 es el acontecimiento cuando Pablo y le diré el nombre. Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿verdad? Fueron llevados a la cárcel y sucedió algo fuera de lo común. A medianoche comenzaron a alabar a Dios.
¿Y qué sucedió? Ustedes saben lo que aconteció. Hubo un terremoto, las puertas de las cárceles se abrieron, oportunidad para que huyan todos. Pero ahí estaban Pablo y Silas y le dijo al carcelero, no temas, aquí estamos. Hermanos, la alabanza es poderosa. Amén. Así es que cuando usted tenga la oportunidad de estar allí en su tiempo con Dios, dele gracias a Dios. Alábele al Señor. Amén. Y usted va a ver a Dios manifestarse. Hablamos ahora de adoración. ¿Cuándo le adoramos a Él? ¿Por qué le adoramos? Le adoramos reconociendo la santidad de Dios. Y la adoración no viene a ser expresiones o palabras o cánticos, ¿no? Como comúnmente se dice, ¿no? Ahora, hermanos, vamos, el ministerio de alabanza dice, vamos a pasar a un tiempo de adoración. Cántico lento, de repente, suave. En realidad la adoración no viene a ser una forma de expresar con nuestros labios, sino más bien va a ser una actitud de la persona. Aunque en el proceso de acción de gracias y de alabanzas, le adoramos también. ¿Cuáles son esas señales o esa actitud de nuestro cuerpo como muestra de adoración? Por ejemplo, cuando inclinamos la cabeza, ¿no? Y en la Biblia hay muestras, hay ejemplos de ello. Moisés viene con una respuesta al pueblo y ellos al oír la voz de Dios a través de Moisés, el pueblo inclina su cabeza como muestra de adoración. Cuando usted está delante del Señor y quiere mostrarle adoración a Él, inclina su cabeza. Bueno, si no lo sabía, ahora lo sabe. ¿Por qué? Porque usted no está tan erguido de repente, ¿no? La actitud de estar erguido da la impresión de alguien que es suficiente, ¿no? De alguien que se vale de sí mismo. Pero cuando inclina su cabeza es sinónimo de humildad. Y eso es lo que le mostramos a Dios cuando estamos delante de su presencia. Le adoramos. Cuando extendemos nuestras manos en lo alto, es una muestra también de adoración. No todos lo hacemos, ¿verdad? Pero si usted quiere adorarle al Señor, mientras ora, mientras le alaba, usted puede levantar su mano. Y eso es adoración. A veces usted puede extenderlo de esta manera y eso significa que usted está deseando recibir de parte de Dios en el tiempo de la alabanza y de la adoración que usted le está dando. Y algo que poco se hace es la actitud de arrodillarse. Poco se hace en la iglesia de repente, en un culto de alabanza, de adoración. Poco se ve a alguien que se postra delante del Señor, pero es una actitud que la palabra de Dios nos muestra. Aún se canta, ¿no?, que los ángeles y todo se van a postrar delante de Dios, pero ¿por qué no hacerlo? A veces pensamos de que Dios mira el corazón y no el cuerpo, pero no es tanto así.
como nosotros pensamos. Dios ve todo. De una forma práctica es arrodillarnos delante del Señor. Otra más todavía es poner nuestro rostro en tierra. Y eso es la expresión de una adoración más profunda. Porque con esa actitud usted le quiere decir: Señor, yo no puedo más. Tú estás por encima de todo. Y alguien dijo: miren, cuando alguien toma esa actitud, es la actitud más poderosa, más sublime, más... no tiene expresión. Porque ¿a dónde más puede descender la persona si está abajo? ¿No? Si está abajo, está humillado totalmente, no puede descender más. Pero es ahí cuando la palabra de Dios nos dice que Él atiende al humilde, más al altivo lo ve, lo mira de lejos. Amén. La actitud de postrarse, de arrodillarse, son muestras de nuestra adoración. Amén. Esas actitudes son pocas que se hacen, pero eso es lo que Dios nos dice que debemos de mostrarle a Él. Hay un ejemplo celestial porque eso lo hacen los ángeles en Isaías capítulo 60, creo, si no me he equivocado en mi nota. A ver, lo buscamos. Por ahí vamos ya yendo a concluir nuestra reflexión, nuestra enseñanza. 60 capítulo, a ver, no, está en 6, creo. Sí, creo que 6. Sí, es el 6. El 6, versículos 1 al 3. En el versículo 2, bueno, lo leemos a todo. El año en que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué hacían los serafines? Los serafines adoraban a Dios. Amén. Y algo tan significativo es lo que hacían con sus 2 alas cada uno. Dice: con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y hay una proporción mayor con lo que ellos mostraban adoración a Dios y con lo que ellos hacían, que representa el volar. ¿Qué quiere decir esto? De que debemos adorar más a Dios que hacer. Amén. Debemos de adorar más a Dios que hacer. Hacemos lo contrario a veces. O el cristiano hace lo contrario. Más está haciendo que adorando a Dios. No puede haber un obrar y un accionar en la vida del cristiano si no hay una completa y sincera adoración. Y Dios considera eso.
Dios considera eso en nuestras vidas. Nosotros podemos hacer tantas cosas, pero si no le adoramos, lo que hacemos no tiene significado. Lo que hacemos no tiene como tanto valor delante de Dios. Dios ve cuánto le adoras. Y recordemos, ¿por qué le adoramos? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Le adoramos por la santidad de Dios. Y si consideramos eso, lo que hacemos no tiene valor alguno si no hay adoración en la vida de su pueblo, en la vida de cada uno de nosotros. De nada vale que de repente yo predique y predique, o usted haga y tantas cosas haga a favor de la iglesia o por la iglesia, si no hay una vida de adoración. Y eso significa, si no hay santidad en nuestras vidas, si no hay esa actitud de estar delante de la presencia del Señor adorándole. Y es que solamente en la adoración hay fruto, hay resultado. Porque con nuestra voz, con nuestro cuerpo inclusive, nosotros le alabamos al Señor. Es nuestra alma la que expresa gratitud, alabanza, pero es nuestro espíritu la que tiene que doblegarse y la que tiene un encuentro con Dios en la adoración. Y es en ese nivel que sucede algo. Y el apóstol Pablo va a poner un ejemplo cuando habla, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 17. Él pone un ejemplo de esa unión del cuerpo, ¿no? Con otro cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿O no sabéis, dice, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Lo que quiero comparar es solamente en esa relación que nosotros tenemos de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Porque es en ese nivel que nos relacionamos. Y cuando en la adoración nosotros entramos a ese nivel de comunicación, de contacto, el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Y Pablo dice que cuando un cuerpo se une con una ramera, no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Cuando un espíritu se une con el espíritu nuestro, ¿qué sucede? Hay fruto, hay resultado. ¿Qué sucede cuando un cuerpo se une con un cuerpo en una intimidad? Ese es el ejemplo que Pablo quiere transmitirnos. En la adoración, cuando nuestro espíritu se une con el espíritu de Dios, ese espíritu ministra nuestro espíritu y hay fruto. Amén. Ahí es cuando Dios transmite su voluntad, su propósito. Ahí es cuando alguien puede decir, Dios me habló
este día. ¿Por qué? Porque en la adoración dejamos de hablar y dejamos que Él hable. ¿Ah? Y a veces no llegamos a ese nivel. ¿Por qué? Porque estamos apresurados, queremos salir rápido, le hemos dado gracias a Dios, le hemos alabado, estamos orando y salimos volando. Pero no nos hemos dado el tiempo para que Dios a través de su Espíritu ministre en nuestras vidas. Y para eso necesitamos estar adorándole en quietud, dejándole que Él te hable. Y eso es lo que no hacemos. Pero sí podemos tener la experiencia cuando nos damos el tiempo de que Él, ahí postrados delante de Dios, le decimos: Señor, como dice su palabra, ¿no? Habla que tu siervo oye. Ese es el propósito. Por eso es que decíamos los pasos para entrar a la presencia de Dios. Los pasos para encontrar una respuesta de Dios. Allí es cuando Dios puede hablarnos a nosotros, sea cual fuese la situación. A veces estamos pasando por un grave problema, una gran necesidad y no tenemos una respuesta. ¿Quieres tener una respuesta de Dios? Este es el camino. Empieza dándole gracias a Dios, alábale y adórale. Es un proceso. Amén. Y eso nos enseña la palabra de Dios. El trono, la gracia de Dios están abiertos. Todos podemos acercarnos. No hay ningún privilegiado sobre la tierra. No es el pastor, el reverendo o el evangelista el único que tiene el privilegio. Cada uno de sus hijos. Podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios y hallar el oportuno socorro, como dice su palabra. Pero es a través de estos peldaños, de estos pasos que tenemos que seguir. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.